Soy abogada de la Universidad Diego Portales. Entré a estudiar en inicios del 2001, a Derecho de la Portales, y en una época en verdad que el tema indígena no existía en el currículum. O sea, nunca tuve una clase de Derecho indígena. Se veía en la Portales que era una universidad muy progresista en el tema de derechos humanos, se hablaba mucho del Sistema Internacional de Derechos Humanos, aprendí un montón, tuve muchos cursos de derecho ambiental, y el tema indígena no estaba incluido para nada en el programa. Me acuerdo que a mí me interesaba desde el principio, me interesa el tema desde el colegio, ¿verdad? Y la única manera que tuve de empezar a aprender de estos temas fue con Carlos Peña, que era el decano, que le interesaba, en verdad, y él me mandó, él era miembro de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Y yo estaba en segundo año de Derecho y fui asistente de Peña en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y fui a todas las sesiones, y ahí conocí a la Nancy Yañez, que hacía clases en Derecho en la Chile. Y ahí empecé a leer, a entender un poco más del tema. Evidentemente Peña tenía una visión mucho más liberal del asunto, ¿verdad? La Nancy tenía una visión totalmente distinta, pero le agradezco, además, fueron los que me enseñaron que existía algo así como los derechos indígenas, y empecé a estudiar de eso. Cuando salí de la universidad me puse a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas primero, y que creamos la Unidad de Asuntos Indígenas en base al Reconocer, que era este programa que tenía Rodrigo Gaña, el comisionado presidencial de Asuntos Indígenas, un nombre muy rimbombante. Y después me fui a trabajar con ellos a la oficina del comisionado, y ahí duré súper poquito, me sentía bien, me gustó, o sea, el equipo era un súper buen equipo de trabajo, pero era complicado por lo que estaba pasando en Chile en ese minuto con los temas mapuches, sobre todo, ¿verdad? Fue la época, hubo 3 asesinatos, ¿verdad, joven? Entonces no fue fácil, y justo salió un trabajo en la CODEIPA, que era la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Y ahí trabajé un año como asesora de los comisionados, y yo hasta ese minuto no tenía ninguna noción de lo que era Rapa Nui, de lo que les había pasado, cuál era la historia, más allá de lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero no tenía idea ni de la esclavitud, ni de la lepra, ni del colonialismo que estuvieron sujetos por casi 100 años. Y ahí entonces, siendo abogada ella, se me abrió un poco la cabeza respecto al derecho, a lo que era, y postulé al doctorado en antropología en Berkeley. Hice mi tesis sobre Rapa Nui, o sea, ese año en Rapa Nui me abrió completamente la cabeza en términos académicos de lo que me interesaba, ¿verdad? Y sobre todo todos los debates, que es lo que siempre, sobre qué es la tradición y cómo se lee y cómo se entiende esto del derecho propio, el derecho consuetudinario en la actualidad, ¿verdad? Y también respecto a esos mismos problemas, sobre todo, o sea, qué es lo indígena, qué es la indigeneidad, cómo la entendemos ahora, porque todo siempre apela al discurso de la tradición, el discurso de la ancestralidad, el discurso de las costumbres, no solo desde los pueblos indígenas, sino desde el Estado, desde el derecho internacional. Todo se basa en base a esa idea de lo antiguo, de lo ancestral, de lo consuetudinario. Y lo que a mí me interesaba entender era un poco cómo se lee eso y cómo se entiende eso hoy, cómo se entiende el indígena, por decirlo moderno, o cómo es la relación del Estado con un grupo, con un pueblo indígena que se viene recién reconociendo, por ejemplo, en los procesos reidentitarios, la etnogénesis, todas esas cosas me parecían súper importantes, ¿verdad? Pero para eso tuve que primero aprender antropología, ¿verdad? Así que fueron años en que tuve que estudiar mucho en general, ¿verdad? Pero siempre esos eran mis temas y lo que me causa mucha curiosidad. Siempre se dice que los pueblos indígenas tienen una relación especial con la tierra, ¿verdad? Y ahí parte, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana logra meterse en el tema de las tierras, habla de que las tierras son tan esenciales que significaría vulnerar el derecho a la vida, y por medio del derecho a la vida, entonces, permite tener casos y ver casos sobre pérdidas territoriales de los pueblos indígenas. Entonces, a mí lo que me interesaba era problematizar un poco esta idea del vínculo esencial, que siempre está pegado a lo tradicional, a lo ancestral. Y es verdad, ¿verdad? Y es una parte súper importante, pero eso hace que los pueblos indígenas no puedan ser modernos en ese sentido. Entonces, eso hace que los pueblos indígenas no tengan derecho, entre comillas, ¿verdad?, a tener un derecho, por ejemplo, que evoluciona. Porque pareciera que el derecho chileno, el derecho occidental, es un derecho que siempre se habla, que va acorde a los tiempos y se va modificando y va cambiando. En cambio, lo indígena siempre tiene que estar para sobrevivir de alguna manera, o para que sea reconocido, ¿verdad?, anclado en la tradición
y no puede salir de ahí, ¿verdad? Entonces, y de esto hay literatura muy extensa de la autenticidad de las tradiciones indígenas, y hay grandes dilemas. Algunos dijeron que se inventaron, ¿verdad? Y ahí hubo todo, en Estados Unidos una controversia súper grande acerca de la invención de la tradición. Pero a mí lo que me interesaba es rescatar esto contemporáneamente. Entonces, lo que yo hice en la tesis, finalmente, ¿verdad?, fue hablar de que hay, para constituir la indigeneidad o lo indígena hay múltiples tensiones y múltiples identidades, o relaciones múltiples, que en inglés, ¿verdad? Claro, pero y la idea era que, por ejemplo, si para entender la tierra en Rapa Nui no solo podemos entenderla en base a los tupunas, que son los ancestros, sino también tenemos que entenderla en base al turismo, en base a la relación con el Estado, en base al multiculturalismo y los derechos de los pueblos indígenas. También tenemos que entenderlo en base a la época de la compañía, o sea, a la época que fueron un año cuando estuvieron los gringos, ¿verdad?, que también marcaron. Entonces, de alguna manera, la única manera de entender la relación de los pueblos indígenas con la tierra es apelar a todos estos vínculos, no solo al vínculo de la tradición, porque si no, de alguna manera se pierde la realidad actual. Yo he participado en hartos procesos de consulta, en hartos roles distintos, ¿verdad? Primero, como abogada del comisionado, estaba recién empezando a evaluar cómo se iba a implementar, entonces toda la discusión de si era un reglamento, si era una ley, qué pasaba con los proyectos de inversión, y ahí se hizo este infame decreto 124, ¿verdad?, que después lo retiraron, ¿verdad? Y después, y ahí, ¿verdad?, era toda una nebulosa un poco que se consultaba, qué decía el relator. Entonces fue interesante en el sentido de cómo el Estado enfrenta estos problemas desde el diseño. Y después en Rapa Nui, ¿verdad?, tuve experiencias varias consultas cuando se iba a mover en Moai, ¿verdad?, la de ley de inmigración, son como 4 o 5 consultas. Lo interesante es que en Rapa Nui establecimos un sistema que tenía que ver con que se votan. Las consultas en Rapa Nui, ¿verdad?, son especies de votaciones abiertas al público, donde la gente decide sí o no. Yo tengo la sensación de que eso no se hace en ningún otro lugar del mundo, ¿verdad?, en general, y que se ha acatado, ¿verdad?, o sea, que se respeta la voluntad popular de la gente que vota, que dice que sí se mueve el Moai o que no se mueve el Moai, si sí se entregan las tierras o no se entregan. Y eso es súper interesante. Ahora, es una comunidad restringidísima, ¿verdad?, donde uno tiene muy claro quiénes son las personas que participan, ¿verdad?, y se rompe un poco esa vuelta de quiénes son las instituciones representativas o quiénes no, porque votan los que quieren votar de alguna manera. Y ahora últimamente, ¿verdad?, cuando volví del doctorado, trabajé para la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, me pidieron que los asesorara solo en el espacio de la consulta nacional, o sea, la semana en que se hizo la consulta nacional para el anteproyecto de una nueva constitución. Y ahí mi rol fue responder preguntas, ¿verdad? Ahora, un rol súper distinto en el sentido porque estaba representando al convenio 179 en ese sentido. Entonces yo básicamente lo que decía era qué salía en el convenio, qué no salía. Era un rol complicado en el sentido de que me preguntaban por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, entonces yo decía, no, yo me sentía como el convenio, ¿verdad? Y tenía una colega al lado que era la Declaración, y ahí tratábamos de jugar con eso. Pero, ¿qué opino? ¿Verdad? Creo que hay varias cosas, ya no como mi rol de OIT, creo que lo más complicado de todo el proceso no fue el proceso en sí mismo. A mí en general me dio la sensación de que el gobierno tenía intención de negociar, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo en incorporar, por ejemplo, la libre determinación. En territorios no hubo acuerdo, pero tampoco nunca quedó muy claro cuáles eran las posturas de cada uno, ¿verdad? Yo creo que hay grandes temas que aprender respecto a la organización de estos, de cómo se organizan las consultas, cómo funciona de la elección de representantes, lo difícil que es hacer una consulta nacional con 9 pueblos, ¿verdad?, cuando todos los pueblos tienen dinámicas distintas de relacionarse, sobre todo cuando hay un pueblo que es más del 60% del total, ¿verdad?, y el pueblo mapuche, los mapuches de Santiago, los mapuches del sur, los de acá, entonces también habían tensiones entre ellos. Entonces yo creo que el gobierno usa un poco esas tensiones que existen para complejizar un poco el asunto de alguna manera. Ahora sí creo que hubo voluntad, ¿verdad? Yo nunca pensé que iba a escuchar al representante del gobierno decir, ok, incorporemos la libre determinación, ¿verdad? Yo no me lo hubiera imaginado jamás. Pero yo creo que el grave problema que tiene la consulta, ¿verdad?, de lo que pasó, que es lamentable, ¿verdad?, es lo que pasó después con el proyecto, ¿verdad? De alguna manera yo siento que
y esto lo digo con toda responsabilidad, ¿verdad?, pero que no se respetaron los acuerdos que se hicieron en la consulta y que fue un proceso súper largo con muchos inconvenientes. Algunas actas no las firmaron unos pueblos, otras no las firmaron. O sea, más allá de todo lo procedimental, yo creo que presentar un proyecto de reforma constitucional el último día del gobierno, ¿verdad?, con un gobierno que viene, que ya dijo que él no te iba a leer el proyecto. Me acuerdo que el gobierno hablaba de $2 millones que se habían gastado en la consulta constituyente. Entonces, de alguna manera, uno lo que se pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué uno hace todo este proceso si va a presentar un proyecto? Ahora, sí creo que las actas de la consulta indígena son muy valiosas, ¿verdad? Y ese es el trabajo que hizo la Universidad de Chile ahí. Yo creo que están estos 2 tomos grandes del proceso participativo y de la consulta, que va a ser un material súper importante, ¿verdad? Porque además se funcionó con el esquema de propuesta y contrapropuestas. Entonces yo creo que ahí hay grandes lecciones que aprender, pero en términos de la desconfianza histórica de los pueblos indígenas con el gobierno, no sé si le hace mucho favor, ¿verdad?, en ese sentido, porque ahí quedó. O sea, en general hay muchos organismos en Rapa Nui, o sea, hay una sobrepoblación de entes, de alguna manera. Está la CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, que está creada por la ley indígena, entonces tiene atribuciones de desarrollo de la isla muy importantes, pero ahora, ¿verdad?, ha cambiado mucho el panorama. Ahora está el Maugenúa, que es el que administra el ente Rapa Nui, una comunidad indígena también que administra el Parque Nacional. Aparte están los Jonui, que los Jonui es una especie de consejo de jefes ancianos que representan las 36 familias de la isla con un representante, que también esto es nuevo, esto no estaba en la época en que yo viví y trabajé en la isla. Y también está la Mesa del Mar, la Gobernación, la Municipalidad, el Consejo de la Cultura, el Consejo de Monumentos Nacionales, y se me van a olvidar. O sea, hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, en general lo que pasaba era que el gobierno tiene un proyecto y lo hace rondas por todos estos servicios o por todas estas comunidades, como se quiere decir, y finalmente siempre le dicen que tienen que hacer una consulta, una votación. Y el Estado sí las ha respetado, ¿verdad? Hasta donde yo sé, yo no estoy tan enterada de lo que está pasando minuto a minuto, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, creo que hoy día, ayer había una votación por una mesa del mar, ¿verdad? Pero lo que se hace es que el Estado, o sea, el gobierno ha respetado las decisiones que ha tomado la comunidad. Ahora, la gente que vota no es mucha. Y ahí hay un tema que ha surgido siempre respecto a la legitimidad de las votaciones. Además que me acuerdo en en una consulta que, si no me equivoco, era de restitución de un pedazo de tierra fiscal a la comunidad, ¿verdad?, que lo hace Bienes Nacionales. Lo que hizo la gente de la isla fue llamó a no votar, porque las preguntas no eran de su agrado y en verdad eran preguntas raras, porque podía responder sí o no, pero era como, ¿quiere usted que le devuelvan tierra? Sí. ¿Cómo quiere que le devuelvan? Entonces era raro, ¿verdad? Y en ese sentido me acuerdo que llamaron a no votar y votó 300 personas que igual votaron en contra, entonces se pararon afuera del colegio para que no votaran y sacaban a los que iban a votar. Pero en ese sentido tienen una cultura de votación súper alta, ¿verdad? Y yo podría y me atrevería a decir, volviendo a lo que hablábamos al principio de mi tesis, que esta idea de la votación casi se está transformando en algo de tradición Rapa Nui, ¿verdad? O sea, la gente ya incorporó que así se hacen las consultas. Creo que sí falta una voluntad en el sentido de entender para qué sirven las consultas, cuál es el punto de la consulta. Y en eso hay algo súper importante cuando uno ve en los gobiernos, ahora nadie lo ha dicho explícitamente, pero al principio de año cuando hablaban de la denuncia del convenio, ¿verdad? Esta idea del freno a la inversión, de que no se va a poder hacer nada más, que el convenio 179 es el culpable de que los inversores se vayan a otros países, ¿verdad? Todas esas cosas. Yo creo que eso es una caricatura, en ese sentido. Yo creo que en general los países que tienen una legislación clara, o sea, ojalá pudiésemos nosotros tener una ley de consulta en ese sentido, pero una ley de consulta que fuese consultada, ¿verdad? O sea, y que se llegara a un buen acuerdo. Ahora, nunca se va a llegar a un acuerdo 100% entre los pueblos indígenas y los estados en Chile, creo yo, es complicado, ¿verdad? En ese sentido, porque unos quisieran que se consulte todo y otros quisieran que no se consulte nada, pero este punto intermedio que tiene que ver, que yo creo que es la gracia de la consulta, ¿verdad? Que tiene plantear los términos que está planteado ahora, ¿verdad? Porque no hablando del consentimiento libre, previo, ¿verdad? Que también tiene que ver con lograr un diálogo, creo yo, entre pueblos indígenas y el gobierno, pero un diálogo
con intenciones reales de llegar a un acuerdo y de lograr el consentimiento en los casos que haya que lograrse. O sea, no puede ser que en una relocalización de una comunidad, o que si es un proyecto invasivo, o que si van a poner un basural, o en términos de los proyectos de inversión, yo creo que no hay duda que se requiere consentimiento en ese sentido, ¿verdad? Y a mí me parece fundamental. Hay otras cosas, ¿verdad?, en los proyectos de ley, en las materias administrativas menos difíciles, hay la oficialización, el reconocimiento constitucional, en temas de lengua. Ahí lo que hay que hacer es un diálogo, pero un diálogo en igualdad de condiciones, y eso es lo complicado. En la consulta constituyente, por ejemplo, el gran problema que tenía la gente era que tuvieron asesores, después no tuvieron asesores, y después cuando llegaron a la consulta nacional había un grupo que quería tener asesores, ¿verdad?, porque sentían que no hablaban en estos términos, ¿verdad?, no eran abogados, y otros que no querían tener asesores porque sentían que los asesores los influenciaban y finalmente terminaban diciendo cosas que ellos no sentían. Entonces es súper complicado en el sentido de que si uno va a tener un debate, una consulta sobre el reconocimiento constitucional, primero hay que prepararse. Y esa preparación también es deber del Estado, ¿verdad? Toda esa preparación, no en el sentido de que haya que hacerles clases a los pueblos indígenas del lenguaje que tengan que hablar, pero sí de prepararlos para ponerlos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Porque si no es muy complejo. De parte del gobierno habían 3 abogados que llevaban 20 años trabajando en la materia y que evidentemente te ves intimidado cuando te dicen esto. Y hay cosas que... es tanto el desgaste de la discusión también, que finalmente pasan cosas gato por liebre, no por mala voluntad, sino porque no conocen expresamente los tiempos. Una de las demandas que tenían los pueblos, que era transversal, era que querían que se reconociera todos los contenidos del convenio 169 con carácter constitucional. Y el gobierno les decía que no podían incorporarlos todos porque era demasiado largo, ¿verdad?, pero que incorporaran algunas cosas. Y en esa discusión súper detallista sobre que se incorporaba, se terminó no incluyendo nada, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con eso? Con que te falta asesoría, falta articulación, y ahí creo que los académicos, el sistema de las Naciones Unidas, es donde tienen la pega del trabajo de equiparar las condiciones del debate, ¿verdad? Así como siempre se habla de la igualdad, de la meritocracia, en este caso pasa lo mismo. O sea, si uno quiere tener consultas reales, efectivas, de buena fe, ¿verdad?, que sean previas, y todos esos apellidos que tiene la consulta indígena o el consentimiento en este caso, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Yo creo que hay una desigualdad brutal en ese sentido. Y incluso los más preparados, ¿verdad?, está la carga emotiva y emocional que tiene este tema, que termina, ¿verdad?, diluyéndose porque hay demasiado enojo detrás. O sea, cuando uno que tiene ese libro de Martín Correa, ¿verdad?, que habla de las razones del Ilcún, ¿verdad?, uno tiene que entender las razones del enojo en ese sentido para poder entrar en un diálogo de igualdad, en un diálogo de pares. Ahora, yo entiendo perfectamente que el Estado va a estar siempre en otra posición, pero el Estado tiene que hacer ese esfuerzo de equiparar las condiciones.